todos los jueves verdaderamente nos da mucho gusto, es un privilegio platicar con el diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados. Y bueno, Fernando, que representa a los poblanos, hoy, esta semana, ha hecho una propuesta para un plan rector de regreso a clases para escuelas públicas y privadas. La verdad es que es importante que regresen a clases, pero no a cualquier costo. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muy bien, tocayo, gusto en saludarte a ti, gusto en saludar a todo el auditorio. Pues tema importante este del el regreso a clases. De hecho, se espera que en abril, después de la Semana Santa, haya estados como Campeche y, si no estoy mal, también San Luis Potosí. Creo que están buscando la manera de regresar ya a clases presenciales. Ya, bueno, algunos estados, el presidente incluso comentó en el caso de Campeche que podrían estar regresando a clases ya en cualquier momento después de las vacaciones de Semana Santa. Ya son decisiones de cada uno de los estados y de sus propios sistemas educativos, pero eso es algo que vamos a empezar a ver. Eh, eh, y por lo tanto todo este debate del tema del regreso de niños y jóvenes a clases, bueno, pues va a ser algo que vamos a estar, digamos, viendo de manera mucho más cercana. Y en ese sentido, yo lo que te diría es que uno de los temas importantes, pues tiene que ver también con toda la discusión y con todo lo que hemos estado viendo y viviendo en las últimas... Eh, ¿Me escuchas? Sí, Porque sí, sí, no, yo te escucho muy bien, Fer. perfecto. Que hemos estado viendo y viviendo en las últimas fechas pues, respecto a todos los daños neurológicos y psicológicos que van teniendo los niños y los jóvenes por el tema del encierro. Fíjate que hay mucha investigación ya sobre el tema, por ejemplo, a nivel de la etapa preescolar. Los especialistas están hablando de que el encierro y todo lo que se ha vivido, bueno, pues tiene impacto importante en el desarrollo del lenguaje de los niños y las niñas, y también se van generando algunos problemas como es el déficit de atención y también algunos problemas de socialización de los niños. Y ya cuando se habla de etapa escolar, es decir, cuando estamos hablando de la primaria, pues hay también una serie de impactos que han estado identificando los especialistas, que es una serie de efectos, digamos, sobre las habilidades de aprendizaje, ya incluso en los jóvenes mayores, ya en los adolescentes, pues ya también hay una serie de fenómenos que estamos viendo como la depresión y la soledad. Entonces, el regreso a clases es algo que vamos a empezar a vivir, es algo que yo considero que es algo positivo, pero también es muy importante que lo hagamos de una forma muy ordenada y estructurada, y por eso yo hablaba esta semana en un punto de acuerdo de un par de cosas allá en la Cámara, tocayo. Primero, que podamos tener un plan rector para el regreso paulatino a las clases, y en este plan rector podamos tener lineamientos generales que nos ayuden tanto a las escuelas, sean estas públicas como privadas, para que el regreso se dé de una manera ordenada y de una manera segura. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tengamos una serie de protocolos. Algunos de ellos son pedagógicos, otros son epidemiológicos. Hay mucha experiencia a nivel internacional respecto a lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. También toda una serie de cuestiones de cultura de la prevención, porque pues vamos a regresar todavía en una situación COVID, aunque esté más controlada. Pensemos en estados que ya están en semáforo verde, pero sigue siendo una realidad. Y bueno, pues por eso hablo yo de este plan rector. Y segundo, que tengamos un programa de diagnóstico, yo le llamo programa de diagnóstico psicológico y de habilidades de aprendizaje, para que podamos tener y podamos ir evaluando cuáles son las condiciones de los alumnos en este regreso, cuáles son las condiciones, pensemos en términos de aprendizaje, qué cosas no han logrado aprender en este año o más de un año que van a llevar, digamos, de educación a distancia, y por lo mismo, qué cosas podemos nosotros también hacer para ayudarlos. Y también, pues, cuáles son los impactos psicológicos y en habilidades de aprendizaje que han tenido por la ausencia de una educación, digamos, presencial, y cómo los podemos ir, digamos, ahí nutriendo y complementando. Se trata un poco de eso, tocayo, y bueno, pues serán nuevas épocas, como absolutamente todo lo que nos ha tocado vivir en esta nueva realidad de la pandemia. Oye, hay cosas elementales, sin duda, ¿no? Yo creo que este protocolo del que hablas, este asunto de un plan rector,
tiene que ver con detalles hasta como que haya agua y jabón en las escuelas, ¿no? Donde muchas veces no hay. Digo, Efectivamente, sí. son cosas a lo mejor que parecen simples, pero no lo son tanto, porque hoy ante la pandemia la limpieza es fundamental. Ahora bien, se está hablando de que los niños y los jóvenes no van a regresar todos, sino que van a ser de una manera dividida y híbrida, ¿no? Con clases presenciales y con clases en línea. En fin, todo esto es el plan rector, diputado Manzanilla. Efectivamente, bueno, hay muchas cosas. Mira, ¿qué sí sabemos? Por ejemplo, sabemos que los niños y los jóvenes no constituyen una población de alto riesgo frente al COVID. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando se llegan a contagiar, generalmente no presentan los síntomas que presentan, digamos, otros grupos de edad, y también, por lo mismo, su carga viral es menor y por lo tanto tampoco son capaces de contagiar tan gravemente a terceros, es decir, pueden contagiar desde luego a los adultos, pero su capacidad de contagio es menor, digamos, porque ellos mismos tienen menores cargas virales. Y esto es lo que está generando, pensemos en casos de otros países, Sí. de algunos continentes, en Europa o en Asia, por ejemplo, lo que ellos han venido adoptando son esquemas de educación semipresencial y algunos lugares los tienen ya desde hace muchos meses. Por ejemplo, en el caso de Francia, ellos comenzaron a partir de septiembre del año pasado, regresaron desde maternal a la universidad por estas razones, porque los jóvenes y los niños no estaban contagiando tanto, y lo hicieron aplicando lo que tú dices, esquemas semipresenciales. Eso quiere decir que a veces tienen que estar físicamente en clases, a veces no, o a veces las clases, por ejemplo, las llenan no a toda la capacidad, más o menos ellos están utilizando la mitad. Entonces es como con nosotros los diputados, no van todos los diputados a todas las sesiones, sino una cuarta parte está físicamente ahí y tres cuartas partes lo seguimos a distancia. Lo mismo en este tema educativo, y la intención aquí, bueno, la idea es que podamos ir pues explorando muchas de estas experiencias mundiales exitosas de muchos países que ya fueron regresando a clases de tiempo atrás, ver qué sí ha funcionado, ver qué no ha funcionado. Desde luego, como tú dices, hay muchas medidas del cuidado, el tema, digamos, de estarse limpiando constantemente, el tema del uso obligatorio de las mascarillas, los cubrebocas, muchos temas que seguramente nos llevarán a hacer aquí, por eso les decía yo, un plan, un protocolo, y ese protocolo, bueno, pues llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Desde luego, en la medida en la que los niños empiecen a salir, pues va a haber ya mucha más actividad, los padres irán a dejarlos, los padres irán a recogerlos, tendrán actividad en clases, tendrán, digamos, el contacto con las maestras y los maestros. Yo me he encontrado, tocayo, pues Sí. mucha preocupación por parte de las maestras y los maestros de Puebla. Muchos me han estado buscando para ver cómo va a ser el regreso, particularmente en términos de las vacunaciones. Y una de las cosas que es importante señalar es que el presidente dijo hace unos días que estarán vacunados todas las maestras, todos los maestros y todos los trabajadores del sector educativo que tengan, digamos, una determinada edad, justamente para asegurar que no puedan ser, digamos, fuente de contagio, que puedan, digamos, sufrir contagio cuando los niños regresen a clase. Oye, y por otra parte, muy, muy importante el programa de diagnóstico psicológico. La salud mental es un asunto que hoy podremos tener consecuencias post pandemia. Bueno, es que lo que estamos viviendo, tocayo, justamente es eso. Lo que estamos viviendo es que sí hay una realidad. Primero, de qué tanto los niños no llegaron a aprender lo que debieron de haber aprendido. Si estamos hablando, digamos, que hace más o menos un año pasó esto, y seguramente pues todavía no estaremos regresando de manera inmediata en muchos lados, pues estamos hablando de que los niños mínimo habrán perdido un año y en otros casos habrán perdido más de un año de educación formal. Entonces, algunos han podido aprovechar la educación en casa, pero pues no es lo mismo el aprendizaje en casa que a distancia a través de la televisión, que tenerlo, digamos, físicamente, ¿no? Claro. Desde luego que no es No será lo mismo. Uh-huh. No se trata, digamos, de la misma capacidad de aprendizaje. Y segundo, pues también muchos niños acaban estando en casa y pues de una u otra manera pierden esa práctica de estar, digamos, en interacción con otras personas que también les van enseñando.
y a veces te van enseñando pues cuestiones de conocimientos, o a veces te van simplemente enseñando, digamos, habilidades de aprendizaje, ¿no? Claro. Y por eso tenemos que hacer, como parte de esto, todo un programa para medir los daños neurológicos y psicológicos que están teniendo o han tenido los niños. Todos los hemos tenido, todos hemos vivido, ya lo hemos tratado aquí, todos estamos viviendo situaciones de estrés, las hemos vivido porque hayamos perdido a familiares cercanos o simplemente hayamos perdido, digamos, ingresos, empleos, por muchas cosas que estamos viviendo a nuestro alrededor. Pero esos impactos de salud mental, pues obviamente son también muy fuertes y muy importantes en los niños, que de un día para otro tuvieron que cambiar por completo su modo de vivir. Entonces, por eso el medir cómo están en sus habilidades neurológicas, en sus habilidades psicológicas es importante, y sobre eso tratarlas como se trata cualquier otra situación de disfunción, yo no diría pues casi de enfermedad, aunque sí finalmente es de enfermedad o de problema, de problemática, ¿no? Sí. De lo que implica todos estos asuntos de salud mental. Diputado Fernando Manzanilla, yo por último te quiero comentar, porque hay una gran inquietud en los habitantes de la capital poblana. No hay vacunas, no han llegado las vacunas. ¿Qué está pasando? Porque, bueno, ya están llegando a otras partes, afortunadamente, en la zona metropolitana ya ahorita están vacunando 9 municipios, pero falta algo para que los poblanos no nos sintamos como de segunda en las prioridades del gobierno federal. Eh, Mira, la realidad es que hay un foco inicial de empezar en las comunidades más alejadas. El gobierno federal decidió que la intención del programa de vacunación es que pudiéramos empezar o comenzar en las comunidades más alejadas, más marginadas, con los más marginados y los más pobres. Desde luego que va a haber, y ya ha comenzado a haber, digamos, algunos temas de vacunación en los alrededores de Puebla. Por ejemplo, en el caso de San Andrés ya hemos tenido, en el caso de Cholula hemos tenido, digamos, ya algunos ejercicios, y vamos a estar teniendo crecientemente más, pero la intención en un principio, al menos del gobierno, era atender a los más pobres. Yo lo que te comentaría es que no se está olvidando a la capital. Seguramente en las próximas semanas o próximos meses comenzaremos, en la medida en la que empiece a haber más vacunas disponibles. Ha habido un problema de disponibilidad de la materia prima de las vacunas, pero en la medida en la que vayamos teniendo más vacunas, yo espero y sé que tendremos también algunas vacunas ya y programas de vacunación también en Puebla capital, que desde luego es muy importante, pues, porque finalmente estamos hablando del municipio más poblado del estado. Pues sí, esperemos que así sea, y la verdad es que pues sí es importante. Mucha gente incluso de Puebla ha ido a vacunarse a San Andrés, a San Pedro, a Santa Clara o Coyucan, en fin, a todos los municipios donde hay. Pero bueno, nunca será lo mismo que te vacunen aquí, en donde tú te registraste en mi vacuna, ¿no? Pero bueno. Yo espero que lo vamos a empezar a ver pronto, en la medida principalmente de que vayamos teniendo más disponibilidad de vacunas. Yo creo que eso nos va a abrir un poquito el escenario a que vayamos teniendo más presencia ya también aquí en Puebla capital. Bueno, y por lo pronto el presidente puso como objetivo que en abril deben estar vacunados todos los adultos mayores de 60 años. Esperemos que así sea, tocayo, esperemos que así sea, y que podamos, digamos, avanzar en eso, pues que es el segmento de la población más vulnerable, ¿no? Y faltan después de ahí, pues, muchísimos otros, ¿no? Sí, claro. Pero creo que si vacunamos a los de 60 años para arriba, pues vamos a estar vacunando al segmento, pues, que está más desprotegido en estos momentos. Fernando Manzanilla, diputado federal, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados. Qué gusto saludarte, como siempre. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, tocayo, y gracias al auditorio también. Estoy pendiente. Buenas tardes.